El tema que vamos a desarrollar ahora es resonancia magnética. En la evolución del diagnóstico por imágenes, la resonancia magnética fue el último método en aparecer. Comenzaron los primeros equipos comerciales a producirse en la década de 1980. Daremos ahora nociones sobre el fundamento de la resonancia magnética. Como ustedes saben, la resonancia magnética se basa en la utilización de dos elementos, un campo magnético muy elevado y ondas de radiofrecuencia. A modo de ejemplo, en la parte alta de la imagen ustedes ven las diferencias entre las distintas potencias medidas en Gauss y en Tesla de la atracción terrestre, de unos imanes que se usan, ustedes pueden ver en la heladera, un resonador de bajo campo y resonadores de alto campo. Y por otro lado abajo pueden ver que las ondas de radiofrecuencia son similares a las cuales estamos sometidos, son las mismas o similares a las que emiten las emisoras de radio, con la característica que las ondas que se utilizan en resonancia magnética vinculadas a la ecuación de Larmor, lo que hace que tengan una frecuencia específica que nos permita estimular ciertos átomos. El cuerpo humano está compuesto por un 60% aproximadamente de agua. Ustedes saben que la molécula de agua es H2O, es decir, tenemos una gran cantidad de átomos de hidrógeno en el cuerpo humano. Si ustedes analizan el átomo de hidrógeno, se van a dar cuenta que está formado por un protón, es decir, una carga positiva, un electrón con carga negativa y un neutrón. Es decir, que podríamos decir que nosotros estaríamos formados por millones de pequeños átomos de hidrógeno que se comportan como pequeños imanes porque tienen una carga positiva y una carga negativa. Esos átomos de hidrógeno en condiciones normales en nuestro cuerpo están orientados en forma aleatoria. Pero si a ese cuerpo lo sometemos a un gran campo magnético como es el de los resonadores, esos átomos de hidrógeno se van a alinear según el polo norte y polo sur de ese campo magnético. En este gráfico ven en el cuadrante superior e izquierdo cómo están esos átomos de hidrógeno orientados en forma aleatoria. Luego en la siguiente imagen cómo se orientan según el campo magnético. Y en la tercera, abajo a la izquierda, ustedes ven cómo se hace incidir una onda de radiofrecuencia específica, que como les decía es la frecuencia del Larmor. Eso hace que esos átomos de hidrógeno se orienten en ciertos ángulos, dependiendo la cantidad de esas ondas de radiofrecuencia que se le aplique a cada uno de los átomos. Y al suspender esas ondas de radiofrecuencia, ustedes ven en la última imagen que los átomos vuelven a su estado original gracias al campo magnético, y en ese momento hay un principio físico que dice que toda carga magnética que se moviliza genera pequeños campos magnéticos. Ese es el origen de la señal de resonancia magnética. Por lo tanto, para poder generar imágenes de resonancia magnética necesitamos un gran imán, como ustedes ven en este gráfico esquemático, un sistema que genere y que también capte las ondas de radiofrecuencia, y todo ese sistema conectado a una computadora que sea capaz de orientar, definir e identificar de dónde provienen esas pequeñas señales de resonancia magnética y poder generar las imágenes que ustedes ven a la derecha de la pantalla. En general, los resonadores se los puede clasificar de diferente manera. Se los puede clasificar por intensidad de campo magnético en aquellos resonadores de bajo campo de 0,2 a 0,4 Tesla, de campo medio de 0,5 a 0,8 Tesla y de alto campo de 1 a 7 Tesla. Por tipo de imán, el equipo puede ser de tipo permanente, ¿sí?, superconductivos o resistivos. El imán de tipo permanente es como si fuera un gran imán con su polo norte y polo sur. Los imanes superconductivos son en realidad electroimanes a los cuales se les baja significativamente la temperatura a 270 grados bajo cero, lográndose el efecto superconductivo y consiguiéndose de esta manera grandes campos magnéticos de 1 a 7 Tesla. El imán resistivo es una mezcla de los anteriores,
podríamos decir que es un imán permanente al cual se le aplica una cierta diferencia de potencial para elevar un poco el nivel de campo magnético. Y por último, según la geometría del gantry, los equipos pueden ser de morfología abierta o bien de morfología cerrada. Acá tienen ustedes un ejemplo de un equipo de resonancia magnética de configuración abierta y de imán permanente. Fíjense de paso que en este paciente se está haciendo un estudio de muñeca y sobre la muñeca que se está estudiando ustedes encuentran un elemento que se llaman bobinas de radiofrecuencia, que son las encargadas de emitir las ondas de radiofrecuencia, para lo cual se diseñan diferentes bobinas según el área que ustedes quieran estudiar. Acá tienen como ejemplo un resonador cerrado al cual al paciente se le está por realizar un estudio de cerebro. Fíjense cómo se está colocando al paciente todo el cráneo dentro de la bobina correspondiente para poder lograr las imágenes representativas del cerebro. Esta diapositiva se las dejo para que recuerden que la resonancia magnética es una modalidad diagnóstica multiplanar. Y acá tienen los tres planos clásicos que se pueden realizar en cualquier resonador, que son los axiales, coronales, sagitales y por supuesto la mezcla de cualquiera de ellos obteniéndose cortes oblicuos. Hay que tener en cuenta que en resonancia magnética existen contraindicaciones. Esas contraindicaciones están dadas por los efectos del campo magnético y las ondas de radiofrecuencia sobre diferentes elementos que puede tener el paciente en su cuerpo. Por ejemplo, marcapasos cardíacos, implantes o prótesis metálicas, clips o coils cerebrales, stents, cuerpos extraños que sean ferromagnéticos o también algunas suturas metálicas que pueden ser alteradas por el campo magnético o las ondas de radiofrecuencia. Cuando se hace un estudio de resonancia magnética, a ustedes le van a entregar un juego de imágenes en distintos planos de corte, pero también con distintos tipos de contrastes en las imágenes. Esos tipos de contrastes se llaman secuencias y son diferentes formas de estimular los protones para poder obtener secuencias diferentes que nos va a permitir caracterizar los tejidos, que es una de las grandes ventajas que tiene este método sobre otros modalidades diagnósticas. Las secuencias básicas son principalmente las secuencias T1 y T2 y también densidad protónica. Y tener en cuenta que existen muchísimas secuencias dependiendo sobre todo de las marcas de los distintos equipos, que son secuencias especiales en donde se estimulan o se suprimen señales de diferentes tejidos para ayudar al diagnóstico. También tener en cuenta que existen secuencias vasculares para poder reconstruir elementos vasculares del cuerpo, principalmente del cerebro, y también lo que se refiere a la resonancia magnética, como son las secuencias de difusión, perfusión, espectroscopía y tensor de difusión. Acá tenemos como ejemplo las dos secuencias básicas que son el T1 y el T2. La forma de poder identificarlas es ver el comportamiento de los líquidos en las diferentes secuencias. El líquido, en este caso el líquido cefalorraquídeo cerebral, se va a ver hipointenso, es decir, oscuro, con baja señal en el T1 y de alta señal o hiperintenso, brillante en el T2. A continuación veremos algunas imágenes cerebrales de tipo volumétricas y otras en distintas secuencias en T1 y en T2. Este es un ejemplo de una imagen con secuencia vascular, donde ustedes están viendo las imágenes vasculares del mediastino y de ambos miembros superiores. Este tipo de imágenes generalmente se le hace sin inyectar ningún medio de contraste, solamente se logra estimulando los protones en movimiento, es decir, en este caso la sangre.
Otro ejemplo de secuencia vascular en el área donde más se la utiliza, que es en la evaluación de los vasos del polígono de Willis en el cerebro. En este cuadro vemos cuáles son las indicaciones en general que tiene la resonancia magnética. Las tres primeras que están resaltadas en amarillo son las más frecuentes. Ellas son cerebro y médula espinal, columna vertebral y osteoarticular, pero también tener en cuenta que se puede evaluar casi cualquier área del cuerpo donde haya protones, como cuello y base de cráneo, mediastino, vasculatura pulmonar, abdomen y pelvis. En el caso de cerebro y médula espinal, tiene utilidad específica la resonancia magnética para diagnosticar enfermedades desmielinizantes, focos de epilepsias, accidentes cerebrovasculares, malformaciones vasculares y congénitas y evaluar correctamente los diferentes tumores cerebrales. Acá tienen una imagen de resonancia magnética cerebral en secuencia T1, en un corte sagital, donde ustedes pueden ver la hipointensidad que tiene el líquido cefalorraquídeo en todo el cerebro y las estructuras nerviosas con diferentes intensidades de señal según de qué se trate. Esta es también una resonancia de cerebro en un corte coronal en una secuencia T1, donde se ve claramente la hipointensidad de señal en los ventrículos laterales. Resonancia magnética cerebral, donde podemos diferenciar claramente lo que es una secuencia T1 a la izquierda y una secuencia T2. Vean la diferencia de señal en cuanto a el líquido cefalorraquídeo. Es importante conocer también que en resonancia magnética existen los medios de contrastes. El medio de contraste utilizado se llama gadolinio, es una sustancia paramagnética que aumenta su intensidad de señal cuando está rota la barrera hematoencefálica. En estas imágenes de ejemplo tienen a la izquierda un paciente con un absceso cerebral donde se ve la cápsula brillante por mayor captación de gadolinio, y en las otras dos imágenes tumores cerebrales en fosa posterior. Esta es una imagen clásica de una resonancia magnética secuencia vascular o también llamada angioresonancia cerebral, donde ustedes pueden ver claramente la mayoría de los componentes del polígono de Willis. Otra área muy estudiada es la columna vertebral, que nos permite individualizar procesos degenerativos como son las hernias discales o los procesos espondiloartrósicos, y también procesos infecciosos como son las discitis o los tumores. Aquí mostramos algunos ejemplos en resonancia magnética de columna cervical. A la izquierda vemos cortes sagitales. La primera de la izquierda, una imagen en plano sagital, secuencia T2. La imagen de abajo, el mismo paciente en secuencia T1. Y a la derecha están viendo un paciente con una hernia discal, donde se ve ese material hipointenso que protruye hacia el canal raquídeo y comprime parcialmente a la médula espinal. Aquí vemos una resonancia magnética de columna lumbar. La primera imagen de la izquierda, una columna lumbar normal, secuencia T2 en el plano sagital, el mismo paciente, la imagen central en el secuencia T1, y hacia la derecha un paciente con una hernia discal a nivel L4, L5 con protrusión de material discal hacia el canal raquídeo. Entre la patología osteoarticular nos permite la resonancia magnética estudiar algunos tumores óseos, lesiones ligamentarias, meniscales, musculares y procesos osteodegenerativos o osteoartrósicos. Aquí tenemos ejemplos de resonancia magnética de rodilla. Las dos imágenes laterales son secuencias sagitales en una densidad protónica, donde ustedes pueden ver diferentes elementos que componen la rodilla, además de la médula ósea y la cortical. Pueden ver los tendones cuadricipital y rotuliano, la rótula, parte de los meniscos. Y la imagen de abajo central es una secuencia que podríamos decir que es un T2 STIR, donde se ve claramente el líquido articular y en este caso la articulación patelofemoral.
Aquí un ejemplo de una resonancia magnética de tobillo en un plano sagital, secuencia T1, donde se pueden ver los diferentes elementos óseos que componen el tobillo, así como planos musculares, tejido graso y tendones. En cuello y base de cuello se puede evaluar tumores, patología linfoproliferativa, lesiones inflamatorias e infecciosas. Aquí algunos ejemplos. Este es un paciente con una resonancia magnética de cuello en un plano axial y en corte consecuencia T1, donde se observa una adenomegalia en la región lateral izquierda del cuello. Otro paciente con una imagen de cuello en un plano coronal, en una secuencia STIR o T2 STIR, donde se ve una lesión hiperintensa de aspecto linfoproliferativa en la región lateral derecha del cuello. Y aquí vemos una secuencia vascular de vasos del cuello, donde se pueden evaluar distintas alteraciones, desde pérdida de flujo hasta dilataciones o malformaciones vasculares. Con respecto al tórax, en resonancia magnética es viable estudiar el mediastino y la vasculatura pulmonar, ya que el aire contenido en los pulmones no tiene señal para resonancia magnética. Entre sus indicaciones podemos evaluar las enfermedades linfoproliferativas, algunas lesiones vasculares, tumores y diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Acá tenemos un ejemplo de una resonancia magnética de tórax en un corte axial y secuencia T1, donde vemos los elementos vasculares con el efecto de vacío de señal debido a la velocidad alta de flujo de la sangre a este nivel, que produce esa imagen de vacío similar a las estructuras aéreas en este caso. Aquí vemos una resonancia magnética cardíaca con secuencias especiales para poder evaluar los elementos vasculares del corazón. Aquí vemos una secuencia vascular en tórax, donde vemos elementos del pedículo vascular mediastinal y la vasculatura pulmonar. En abdomen y pelvis se pueden evaluar lesiones inflamatorias o infecciosas, algunos tumores, existen secuencias especiales de colangioresonancia, uroresonancia y también la evaluación de algunos traumatismos que sean de difícil diagnóstico con otras modalidades diagnósticas. Vemos aquí un ejemplo de una resonancia magnética de abdomen en sus dos secuencias clásicas. A la izquierda de la pantalla tienen la secuencia T2 en el plano axial, donde ustedes ven cuáles son las características de señal que tienen el hígado, el vaso, el estómago, y lo mismo pasa con la imagen de la derecha, que es una secuencia T1. Este juego con las dos secuencias nos permite caracterizar las lesiones. Aquí vemos un ejemplo de una colangioresonancia, donde lo que se hace es estimular los protones que tienen baja velocidad de flujo, en este caso la bilis, donde ustedes ven a la derecha de la imagen la vesícula, el conducto cístico y la vía biliar extrahepática. Y también ven un pequeño conducto muy finito a la izquierda de la imagen que corresponde al conducto de Wirsung. Aquí vemos una angioresonancia de abdomen, donde se ve claramente la aorta abdominal y las dos arterias renales. Una imagen de pelvis por resonancia magnética en un plano sagital y en una secuencia T2, donde se ve claramente de adelante hacia atrás la vejiga hiperintensa, luego el útero y hacia atrás el recto. Se puede evaluar en realidad cualquier tejido blando o partes blandas para detectar procesos inflamatorios, infecciosos o tumores. Acá un ejemplo en un paciente donde se le realiza una resonancia de rodilla. Estamos viendo un plano sagital en una secuencia T2 STIR, donde se ve una gran formación en el hueco popliteo con señal hiperintensa en esta secuencia que correspondía a una lesión quística. En resumen, recordar que la resonancia magnética es un estudio multiplanar que emplea diferentes secuencias que nos va a permitir caracterizar los diferentes tejidos,
Recordar cuál es el comportamiento de los líquidos que nos va a permitir diferenciar las secuencias T1 y T2. En el T1 es hipointenso y en el T2 es hiperintenso, y que la mayor utilidad de esta técnica se la da en el sistema nervioso central, en la columna vertebral y en el aparato osteoarticular.